Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Buenos días, en el nombre de Jesucristo. Queremos, ¿verdad?, seguir compartiendo nuestros temas bíblicos de nuestro discipulado para nuevos creyentes, ¿no? Discipulado número 6, la oración, donde ahí distribuimos a nuestros hermanos de Chulucana nuestras misiones del campo para animarlos a entender un poquito más las verdades del cielo a la tierra. Este material bíblico es de mucha bendición, así que te animo a seguir leyendo y estudiando. Hoy deseamos y anhelamos hablar sobre, bajo el tema, la oración te acerca a Dios. La oración te acerca a Dios, que está aquí también, este estudio está aquí en nuestro material bíblico. Para ello queremos leer 2 Corintios 12, 7, 10 y dice: para que la grandeza de nuestras revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Vemos este pasaje del apóstol Pablo, ¿no? Su aguijón, cómo él en medio de esa incertidumbre, de esa enfermedad, hemos explicado en otros mensajes que posiblemente era una ceguera progresiva, producto de su conversión, o tal vez era una enfermedad que tenía en su cuerpo, que lo afligía. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que el apóstol Pablo estaba atravesando, pero sí podemos ver cómo la oración lo acercó a Dios en medio de esa necesidad. ¿Se da cuenta? Entonces, el tema de este momento, de este video, es: la oración te acerca a Dios. Lo que significa que la oración tiene un lugar tan especial en nuestra vida que cobra sentido y cobra tal importancia en los momentos muchas veces más difíciles en nuestra vida. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo se abrazó de la oración cuando él estaba pasando enfermedades. Imagínate, él dice 3 veces, he rogado, o sea, he orado al Señor que quite de mí ese aguijón, y dice que el Señor le había respondido: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que vemos claramente cómo la oración, ¿verdad?, puede acercarnos a Dios en esos momentos difíciles. Y si tal vez en este momento, tal vez tú estás pasando una necesidad, yo no sé cuál sea, pero Dios sí lo sabe, pues yo te animo a que tú puedas acercarte a la oración. ¿Y qué es la oración? Pues la oración es el diálogo. La oración es la intimidad con Dios. Esa conversación con Dios maravillosa que tú y yo podemos tener en los momentos no solamente felices de agradecimiento, ¿verdad? Nos acercamos por medio de la oración a agradecerle al Señor, pero también en esos momentos difíciles que no comprendemos, momentos cuando lloramos con el Señor, hablamos con el Señor. Dice que la oración nos permite relacionarnos con el Padre. En esa relación personal, ya no tenemos ese Dios distante del Antiguo Testamento, ¿no? Que la gente tenía que ir a Jerusalén, donde estaba el arca, a adorar. Tenía que ir a ese lugar, ya no. De cuando vino Cristo, se nos acercó la presencia de Dios en nuestra vida. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, y la oración que nosotros hacemos con Dios nos acerca. Escúchelo bien, hermano, nos acerca al corazón de Dios. Cada vez que tú y yo oramos, nos acercamos a Dios. El apóstol Pablo decía aquí, ¿verdad?, en 2 Corintios 12, decía: 3 veces he orado al Señor. Mira, imagínate cómo él se relacionaba con Dios en medio de esa necesidad. ¿Se da cuenta? Entonces, la oración podemos definirla como un teléfono con Dios. Hablamos directamente con Dios, y no solamente hablamos, entramos en ese cuarto maravilloso, entramos en el lugar santísimo, entramos donde en la oración entramos a la misma presencia del Padre para entender las cosas
que tal vez estamos atravesando. Así como Pablo, cuando el apóstol Pablo entró en oración y clamó a Dios, dice que se le reveló, imagínate, se le reveló el propósito de esa enfermedad que él tenía. ¿Verdad que era un propósito bueno? Era un propósito de bendición porque permitía que el apóstol Pablo se mantuviera humilde, sumiso ante la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta cómo la oración nos acerca más y más a Dios? Hay otro versículo, ¿verdad? En el Salmo 50:15 que dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré, dice, y tú me honrarás. Una promesa en el salmista David. Invócame, o sea, ora en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea que aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos da una promesa para todos los que somos cristianos y creemos en Él. Nos dice que en medio de la angustia, si nosotros oramos, ¿verdad?, nos acercamos a Dios. Si nosotros lo invocamos, nos acercamos a Dios. Y dice que Dios, ¿verdad?, nos puede librar para que nosotros le honremos. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir entonces? Que la oración es tan maravillosa y que Dios quiere que oremos. Jesucristo mismo dice: orad sin cesar para que no entres en la tentación. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, en el nombre de Jesucristo, si la oración me acerca a Dios, entonces yo tengo que orar cada momento, ¿verdad?, haciendo lo que tengo que hacer, orando en mi espíritu, hablando con Dios. Tenemos esa gran oportunidad de que por medio de nuestras oraciones fortalecemos nuestra intimidad con Dios. Fortalecemos esa relación personal con Dios. Imagínate, así que en este momento yo sé que hay personas que están atravesando aflicciones. Pues yo te digo que la oración te va a acercar a Dios. Ora, clama, pídele al Señor, que dice la promesa del Salmo 50, versículo 15. Dice la promesa: yo te libraré para que tú me honres, tú me honrarás. ¿Qué significa, verdad? Que cuando recibimos las peticiones que le hacemos a Dios por medio de nuestras oraciones, recibimos respuesta, honramos a Dios. Pues se da cuenta qué maravilloso y cuán importante es la oración. Bendito el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces, en este momento, yo quisiéramos reflexionar sobre la oración que hizo Jesucristo en el monte de Getsemaní. Usted recuerda esa gran oración que el Señor hizo, diciéndole: Padre, si fuera posible, ¿verdad?, quita de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo, en ese 100% de humanidad, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. En ese 100% de humanidad, de ser humano, Jesucristo abrazó la oración, o la oración para Él fue un camino para acercarse al corazón del Padre. Padre mío, le dijo el Señor en Getsemaní, Padre mío, pasa de mí esta copa. Imagínate. ¿Se da cuenta cómo la oración acercó a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad a Dios Padre? Sabemos que Jesucristo es Dios Hijo y 100% hombre, pero en ese momento de desesperación, porque Cristo estaba atravesando aflicciones, Jesucristo iba hacia la cruz, Jesucristo nuestro Señor iba a ser crucificado, hermanos. Imagínate, Él iba a ser golpeado por los soldados romanos. Él estaba atravesando una situación de aflicción muy grande. Por eso que en el monte Getsemaní es una escena de dolor, una escena de sufrimiento, ¿verdad? De nuestro Señor. Dice que el sudor era como sudor de gotas de sangre, imagínate. Y según dicen ciertos, ¿verdad?, investigadores, que para que nosotros podamos sudar sangre, necesitamos, dice, estar en estrés extremo, imagínate, para que el ser humano pueda sudar sangre. Quiere decir que en el monte Getsemaní, Jesucristo estaba atravesando una aflicción tan grande. ¿Y Jesucristo qué hizo? Oración. Jesucristo se cogió de la oración. ¿Para qué? Para acercarse al Padre.
y entender la situación, ¿verdad?, de una perspectiva divina. Jesucristo oró y clamó y rogó al Padre diciéndole: Padre mío, si fuera posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Y se da cuenta, y no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Quiere decir entonces que como cristianos tenemos la oración para hablar con Dios. Hablar con Dios, y dice que Dios ama que le pidamos. Dios ama el que nos acerquemos a Él. Dios ama, hermano, que le contemos nuestras necesidades. Jesucristo estaba contándole sus necesidades, sus problemas al Padre en oración. Jesucristo estaba hablando con el Padre, diciéndole: Señor, Padre mío, pasa de mí esta copa. O sea, Él estaba ahí en su humanidad, en su 100% de humanidad, estaba clamando al Padre y enseñándole a sus discípulos a cómo debían también hacer en esos momentos difíciles. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, claramente entonces entendemos de que la oración tiene poder. La oración, Satanás no quiere que ores, Satanás no quiere que clames a Dios, Satanás no quiere que ores por tus hijos. Satanás, que el Señor reprenda, no quiere que ores por tu familia, por tu iglesia. Así que levántate en oración en el nombre de Jesucristo en tu espíritu, no una oración para que la gente nos vea, no una oración, dice la palabra, cerrada las puertas internas de tu corazón, y ahí en el secreto, dice, tu Padre que te ve en el secreto te va a recompensar en público. Lo que significa, hermano, que Jesucristo se abrazó del clamor, Jesucristo se abrazó de la oración, Jesucristo nuestro Señor, siendo Dios, se abrazó del Padre por medio de la oración. Por eso que la oración, hermano, es el tema de este material, como dentro de varios temas que tiene, la oración nos acerca a Dios. ¿Se da cuenta? Así que en este momento yo te animo a orar. Si tal vez en este momento, ¿verdad?, el enemigo de las almas te pone situaciones en tu vida que no te permiten orar, no te permiten clamar a Él. Pues en este momento tú debes orar, debes sacar fuerza para orar en tu espíritu y clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame, Señor, clamo a ti, Padre amado. Bendito el nombre de Jesús, porque la oración que se hace en el espíritu, la oración que se hace en el clamor más profundo, es la oración que viaja tan directamente al Padre, y de allá de arriba desciende la misma presencia poderosa del Espíritu Santo y la presencia poderosa de Dios en tu vida para ayudarte. Bendito el nombre de Jesús. Yo te libraré, dice el Señor, y tú me honrarás. ¿Se da cuenta, mi amado hermano en Cristo? Te animo a practicar este camino, practicar este camino de la oración. Tú puedes orar, vas manejando, vas orando en tu espíritu. Estás en la iglesia, en el templo, estás orando. Estás en tu casa haciendo algunas cositas, estás clamando, estás orando en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Debemos orar en todo tiempo, dice la palabra, y debemos orar también en todo lugar. Lo que significa que donde tú te encuentres, ¿verdad?, tú puedes orar y hablar con Dios. Decirle: Señor, ayúdame. Señor, vengo ante ti. Por eso, hermano, que cada vez que perdamos la fe o perdamos la fuerza para orar, debemos reprender eso, reprenderlo en el nombre de Jesucristo y cogernos de la oración, abrazarnos de la oración para que Dios pueda hacer algo milagroso en nuestra vida, como lo hizo en la vida de Pablo, como lo hizo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que le dio fortaleza para atravesar la cruz, le dio fortaleza para atravesar los clavos, los desprecios, le dio fortaleza al Señor para atravesar esos momentos tan dolorosos, hermano. Pero al tercer día Jesucristo resucitó. Por eso que la oración tiene el poder de fortalecernos. La oración tiene el poder de unirnos con Dios. La oración tiene el poder de acercarnos directamente a la presencia de Dios. Así que oremos cada día para que tu vida esté muy cerca, muy pegado al corazón del Señor. Así que te animo en este momento, ¿verdad?, a hacer una oración juntos. Vamos a orar de parte del Señor. Dios mío, vengo ante tu presencia. Gracias, oh Señor, por este mensaje, Dios mío,
que nos ayude a entender el poder de la oración, que nos ayude a entender el gran valor del orar. Señor amado, te pedimos, Señor, que siempre oremos y que siempre mis hermanos puedan orar y clamar en medio de sus situaciones. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo espíritu contrario a la oración. En el nombre de Jesús lloramos, Señor, también por esta pandemia y por los que están sufriendo, Señor, los que tienen enfermos en su casa y en los hospitales. Te pedimos, Padre amado, que libertes, te pedimos que ayudes, mi Señor, y te pedimos, Padre, que apagues esta pandemia. Padre, gracias por entregarnos la oración como un vehículo, Señor, como un camino a acercarnos a tu corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Amén.